visto la foto de Pepo ahí. ¿Qué se me gustó? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la tarjeta que pusiste con Dani? ¿Estamos con Dani? Y entonces vamos a ir viendo los ansiolíticos, ¿ya? Entonces los ansiolíticos son quizá la droga más usada en el Perú actualmente, ¿sí? A pesar de que es una droga que se tiene que vender con receta médica, no sé cómo se la consiguen como caramelo todo el mundo, ¿sí? Y su función es eso, es producir la disminución de la ansiedad en el paciente e inducir el sueño, ¿ya? E inducir el sueño en el paciente. Entonces, todos los síntomas están, todo el trabajo de los ansiolíticos está predeterminado a producir la reducción de la ansiedad, y como segundo efecto producen la sedación o el sueño, ¿sí? Entonces, estos trastornos de la ansiedad no solo están en el Perú, son el primer puesto a nivel mundial. La ansiedad es el primer puesto actualmente a nivel mundial. El segundo es la depresión, ¿no? Primero es la ansiedad. Ya la ansiedad. Entonces, ahora sí, ahora ya es con receta médica. Entonces, ya nos tienen chequeados a todos los que recetamos ansiolíticos. Ya tenemos nos van poniendo en una lista y ya saben quiénes recetamos más, quiénes menos ansiolíticos, ¿no? ¿Por qué? Porque también el problema es que hacen tolerancia. Vamos a irlo viendo más allá. Entonces, estas drogas benzodiazepínicas, las benzodiazepinas, el principal ansiolítico, se usaron desde el año 60, más o menos, para ya como medicamento estandarizado. Antes de las benzodiazepinas, había algunos medicamentos como el hidrato de cloral, eso que ayudaban a calmar la sensación del paciente, la sensación de ansiedad. Pero con el transcurso de las décadas, el estrés propio de nuestro trabajo ha hecho que la ansiedad comience a aumentar como un problema de salud público mundial. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen las benzodiazepinas? ¿Sí? ¿Qué hacen los hipnóticos sedantes? ¿Qué es lo que hacen? Las benzodiazepinas son una parte de los hipnóticos sedantes, una parte, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas, de este grupo, las benzodiazepinas son las más conocidas y las más comercializadas. Sus efectos son más inocuos que el resto de medicamentos. Para calmar la ansiedad e inducir el sueño, se ha usado a receptores GABA con la benzodiazepina. Sin embargo, también tenemos algunos medicamentos que solo se encargan no de disminuir la ansiedad, sino que solo se encargan de producir el sueño. Como este grupo que es análogo, ¿no? Las ciclopirronolas, las amilazopirinas, ¿no? Las primirinas. Este grupo solo se encarga de producir sueño. Y tenemos otro grupo que solo se encarga de calmar la ansiedad, como es la buspirona, ¿ya? Entonces, calma la ansiedad, produce sueño, pero las benzodiazepinas son más comercializadas porque tienen los dos efectos, ansiolíticos y sedantes, ¿ya? Pues si todos trabajan en el GABA, ¿cómo va a pasar eso? Entonces, vamos a hablar primero de las benzodiazepinas. ¿Por qué se llaman benzodiazepinas? Porque tienen dos anillos, un anillo benceno y un anillo diazepina, ¿sí? Entonces, pertenecen a un grupo que antes llamábamos tranquilizantes menores, es decir, no se usaba mucho para psicosis, ahora ya es diferente. ¿Dónde actúan las benzodiazepinas? Actúan con el receptor del GABA, ¿no? Del GABA. Utilizan ese receptor. Lo mismo, es un receptor pentamérico, ¿no es cierto? El GABA tiene que unirse a dos sitios activos y las benzodiazepinas se unen a un sitio activo del GABA. ¿Cuál es su función? Evitan que el GABA se libere rápidamente de este receptor. No se libera rápidamente. Y como no se libera rápidamente, comienza a entrar el cloro. ¿Sí? Comienza a entrar el cloro. Y cuando entra el cloro y entra por más tiempo, nuestra membrana se vuelve negativa. Y entonces tenemos un postpotencial
inhibitorio. ¿Sí? Inhibitorio. Pero no solo las benzodiazepinas actúan aquí, pues tenemos algunos, como les digo, anestésicos generales, como los barbitúricos, el propofol, los anestésicos inhalatorios que actúan en diferentes sitios de acción. El GABA, el receptor GABA tiene varios sitios de acción que pueden actuar con diferentes drogas, ¿ya? Con diferentes tipos de sustancias. Las benzodiazepinas es una. Entonces, cuando ingresa las benzodiazepinas, evitan la liberación del GABA rápidamente del receptor, ingresa el cloro y el cloro comienza a producir hiperpolarización en la neurona postsináptica, ¿no? La neurona postsináptica. Esto no solo pasa a nivel del cerebro, del sistema nervioso central, ¿sí? También actúa a nivel del tallo cerebral, actúa en la médula espinal, actúa en la formación reticular ascendente y actúa en el hipocampo y en el cerebelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa debido a sus sitios de acción de las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas te pueden producir, aparte de la sedación, aparte de la ansiolisis, ¿sí? Te pueden producir, podemos usarlas también como drogas antiepilépticas, ¿ya? Como drogas antiepilépticas. Podemos usarlas también ¿por qué antiepilépticas? Por la epilepsia es un estallamiento de la función cerebral. La epilepsia nos da que todas las sinapsis eléctricas, sobre todo, comiencen a dispararse todas juntas, ¿no? Hay focos donde se disparan. Entonces, los ansiolíticos lo que hacen es hiperpolarizar para que venga ese disparo y ya encuentre un potencial inhibitorio en la neurona postsináptica, ¿no? Entonces, con eso se cede las crisis convulsivas, ¿no? Entonces, se usa como antiepiléptico. Relajante muscular es cierto, ¿no? Como relajante muscular, ¿no? Como en la placa neuromuscular, ¿no? Sin embargo, no paraliza el movimiento. Como efecto hipnótico, sí, porque a veces ni te acuerdas de lo que haces cuando estás con el ansiolítico. Y amnesia sí produce por su efecto en el hipocampo. Entonces, esta amnesia es diferente al resto de amnesias de los medicamentos. Se llama una amnesia anterógrada que producen las benzodiazepinas. Es decir, yo entré, es como una amnesia cuando toman licor ustedes. A ver, ¿qué es lo que pasa con su amnesia anterógrada cuando toman licor? Al otro día les cuentan lo que han hecho y ustedes no creen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se olvidaron la parte anterior, ¿sí? Eso pasa exactamente con las benzodiazepinas. Eso pasa exactamente con ¿ya? Eso pasa exactamente. Que produce una amnesia en el periodo, ¿no? En el periodo circundante a la situación, ¿no? A la situación. Por ejemplo, cuando yo hacía mi residencia, mi R3 tuvo una crisis, era un médico ya mayor, tuvo una crisis hipertensiva. Entonces hay que mandarlo a su casa. Y le pusimos midazolam, que es una benzodiazepina, para que baje la ansiedad, ¿no? Porque por el trabajo de nosotros es un poco, puede ser una causa de hipertensión, ¿no? Entonces le bajó la ansiedad, estaba despierto, sí, no, estoy tranquilo, ya entonces ven a tu casa, ya se fue a su casa, ¿no? Y cuando llegó a su casa, todo al otro día se despertó y en vez de meter el carro como él siempre lo mete así, lo había metido en retro. Ni él sabe cómo lo metió en retro su carro, ¿no? Ni se acuerda, ¿no? Entonces, cuando salió su carro estaba volteado al otro lado. Entonces, amnesia anterógrada, ¿no? No te acuerdas lo que pasaba en el retro. Ese es uno de los efectos de la benzodiazepina, ¿ya? ¿Es benéfico? Sí, recontra benéfico, ¿ah? Porque hay, por ejemplo, en los pacientes que van a operarse, tú le pones benzodiazepinas una media hora antes de que entren a sala de operaciones y borran todo ese estrés, todo eso que les pasaba previo a la cirugía, ¿no? Entonces, es uno de los efectos que se pueden usar de buena manera. Y la farmacocinética de esta... Las benzodiazepinas se pueden absorber de diferente manera, ¿sí? De diferente manera. Lo ideal es que se absorban por vía oral. Tienen muy buena absorción por vía oral. Muy buena absorción por vía oral. Con el estómago vacío es ideal. Con el estómago lleno retrasa un poco su absorción, pero se absorbe, ¿ya? Solo se retrasa su absorción,
pero se absorben por el estómago lleno, ¿ya? Por vía sublingual tenemos algunas drogas que se pueden absorber. En nuestro país tenemos lorazepam y alprazolam, ¿ya? Que se pueden moler y tienen buena absorción sublingual. Por vía intramuscular es un poco raro su efecto, no se absorben bien en algunos casos, en otros sí, depende de la vascularización del músculo que ustedes le pongan. Lo ideal es el ponerle el músculo deltoides, que es el que tiene más vascularización, pero es muy dolorosa, ¿no? La inyección, ¿alguien se ha puesto acá una inyección? Sí, es doloroso, ¿no? Más doloroso que en el glúteo, ¿sí? Pero tiene más vascularización, ¿no? Entonces, por ejemplo, la droga ideal para poner en la zona glútea es el lorazepam, ¿ya? El lorazepam se absorbe muy bien por la zona glútea, y el midazolam también tiene una buena absorción en la zona glútea. Ya tiene muy buena absorción en la zona glútea. El diazepam puede tener una buena absorción dependiendo de qué músculo usemos para colocarlo. En general, su efecto no sabemos muy bien cómo es cuando se coloca por zona intramuscular. Por ahora, entonces, lo ideal, vía oral y vía sublingual. Intramuscular, solo en caso de que no tengas otra posibilidad. Lo ideal es intramuscular, el lorazepam, intravenoso, como han visto ustedes, es rápida biodisponibilidad, llega rápido al sitio de acción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en las emergencias? Crisis epiléptica, es un buen antiepiléptico, endovenoso, ¿ya? Endovenoso. Esa es la única indicación de las benzodiazepinas intravenosas, las emergencias, ¿ya? Las emergencias. ¿Cómo se distribuyen? Estas drogas se unen a las proteínas plasmáticas casi en el 85 veces hasta el 100%. ¿Qué nos dificulta? ¿Qué nos dificulta? Que si tenemos un paciente que se ha tomado benzodiazepinas porque quiere matarse o porque se equivocó y se tomó 100 pastillas, ¿no? De casualidad. Entonces, se unen a las proteínas plasmáticas, ¿ya? Se unen a las proteínas plasmáticas y no las podemos sacar por diálisis. Entonces, cuando les llega un paciente con benzodiazepinas, intento de es la más clásica, como no les digo que las venden como caramelos, o el seguro le receta para 3 meses 100 alprazolanes, ahí les traen los 100 alprazolanes. Y los tienen ahí a la mano, la mayoría de gente, entonces, se toma todo eso. Entonces, hemos dicho que tiene buena absorción por vía oral, ¿no es cierto? Muy buena absorción por vía oral, ¿ya? Si llega antes de las 2 horas al hospital, antes de las 6 horas, porque al hospital todavía vamos a encontrar algo, pero antes de las 2 primeras horas, le hacemos un lavado gástrico, ¿no? Y sacamos el resto de las pastillas que quedan en el estómago, para evitar su absorción, ¿no? Ya, pero ya pasó al torrente sanguíneo mucho, porque tienen buena absorción. Entonces se pegan a las proteínas plasmáticas. Como se pegan a las proteínas plasmáticas, nuestro segundo paso era dializarlo. No podemos dializarlo porque está pegada a la proteína plasmática, no va a salir, se va a quedar ahí. Entonces tenemos que mantener la respiración. Ahorita vamos a ver efectos colaterales. Tenemos que mantener la respiración y tenemos que darle su antídoto, que también lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces esta es una de las drogas que tiene antídotos. Entonces, muy populares en uso de intento de suicidio, muy populares. Entonces, como se absorbe bien todo por todas las vías, es una droga liposoluble que se une bastante a las proteínas plasmáticas, no sale en la diálisis. Como es tan liposoluble, pasa fácil la barrera hematoencefálica y llega a su sitio de acción en el cerebro, pasa por la leche, pasa por la placenta, o sea, los niños salen. Los fetitos, cuando tú le pones una benzodiazepina a la mamá, se duerme, ¿no? Bajan los latidos cardíacos del niño porque está dormidito, ¿sí? Entonces pasa por todo lado, y si la mamá toma ansiolíticos y ya de lactar, el chiquito va a estar dormido todo el día. Es unos chiquitos que nunca va a llorar, ¿no? Todo el día dormido, ¿ya? Entonces pasa por todo lado. Entonces, se absorbe por vía oral, su volumen de distribución, como les digo, su distribución es más por las proteínas plasmáticas, llega al sitio de acción. ¿Y cómo se metaboliza? Se metaboliza en 2 fases, ¿no? Se oxida
¿sí? Y se conjugan, ¿no? Dos fases. Y su liberación, por ser varias drogas diferentes, algunas tienen metabolitos activos y otras tienen metabolitos inactivos. Y de eso depende su duración en el periodo de acción, ¿no? Eso depende de cuánto tiempo dura su efecto. Entonces, se metaboliza en el hígado y se elimina todo por vía renal. Metabolitos activos y metabolitos inactivos. ¿Hasta cuánto tiempo se encuentra metabolitos en la orina? 72 horas, ¿no? Entonces, 72 horas podemos saber si es que el paciente estaba tomando todavía sus medicamentos por vía renal. Entonces, y estas drogas tienen, como son un gran grupo, son como 50 benzodiazepinas. Solo vamos a hablar de las que nosotros tenemos en el país, ¿ya? Las drogas más populares en nuestro país. Comienzo de la acción. Por el tipo de absorción que tienen, ¿sí? Entonces, estas drogas y su grado de liposolubilidad, estas drogas pueden algunas comenzar rápidamente, muy rápido, absorción, otras rápido, otras intermedio, otras lentas y otras muy lentas, ¿ya? ¿Tenemos drogas muy rápidas en el Perú? Sí, tenemos de acción rápida. El midazolam, por ejemplo, ¿no? El midazolam. Midazolam es una droga que en su ampolla que viene es hidrosoluble, pero al ingresar a nuestro torrente venoso se vuelve liposoluble, ¿ya? O sea, cambia su configuración. Entonces tiene el mismo efecto, se absorbe mejor por vía oral, llega a la sangre, las proteínas plasmáticas, tiene el mismo método de metabolismo y se excreta por la orina. Pero su inicio de acción es rápido y su tiempo de duración es corto. Otra droga que tenemos es el diazepam. El diazepam es una droga con un inicio rápido, de acción rápido, pero que su tiempo de acción más bien es prolongado, muy prolongado. Otra droga que tenemos nosotros es el lorazepam, que su inicio de acción es rápido también, su inicio de acción es rápido y es intermedio más bien su tiempo de vida media, ¿no? Su tiempo de vida media, 4 o 6 horas, no demoran más. ¿Qué otras drogas más tenemos en el Perú? El alprazolam. El alprazolam es el más popular, ¿no? Todo el mundo toma alprazolam. Ahí vayan con sus familiares, busquen el velador y van a ver que todos tienen alprazolam. A todos les recetan alprazolam para que vean. ¿Ya? Y el alprazolam, su tiempo de inicio es intermedio, comienza más o menos, tiene un tiempo más o menos prolongado de 1 hora, hora y media, comenzar su tiempo de acción, y su periodo de acción también es intermedio, también es intermedio. Entonces, son distintos tipos de drogas, cada uno tiene sus particularidades. Algunas de estas drogas benzodiazepínicas las usamos como antipsicóticos, las vamos a ver en el capítulo de antipsicóticos, ¿sí? ¿Y qué efectos adversos tienen estas benzodiazepinas? Como actúa en el sistema nervioso central, el efecto más esperado es la alteración de la conciencia, ¿no? O sea, no estás consciente totalmente, te sedas, ¿no? Estás medio sedado, eso altera tu rendimiento, no puedes manejar. La memoria, como lo reiteraba, la memoria anterógrada. En niños y en ancianos se han visto reacciones paradojales. ¿Qué quiere decir? Que no me pidan que les explique porque todavía no sabemos bien por qué vienen las reacciones paradojales en ambos grupos etarios con las benzodiazepinas, pero hay liberación de todo lo que son los otros neurotransmisores. Entonces el paciente se torna agresivo. En lugar de sedarse, se torna agresivo, ¿no? Niños y ancianos. Reacción paradojal. ¿Ya? La relajación muscular, a veces no puedes moverte bien. Y la depresión respiratoria. Como nosotros trabajamos a todo nivel del sistema nervioso central y bulbo, entonces el paciente al dormir se deja de respirar, cuando es una dosis excesiva. Ese es el principal uso de los suicidas, ¿no? Y ese es el fallecimiento de los suicidas, la depresión respiratoria, ¿ya? Solo que, como les digo, esta droga, su depresión respiratoria no es tan profunda. Entonces, eso nos ayuda a que todos los que intentan suicidarse con benzodiazepinas, pocos lo consiguen. ¿Ya? Ya ustedes ya saben entonces, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado en el embarazo y la lactancia porque pasa la barrera placentaria, pasa la lactancia materna. En los ancianos produce mucha sedación y puede producir efecto paradojal. En los niños igual. En la enfermedad hepática se va a prolongar el tiempo de duración de la droga y en la enfermedad renal se va a acumular los metabolitos, sobre todo los activos, ¿no? Entonces, pacientes, hay que tener cuidado con la prescripción de las benzodiazepinas. Otro efecto más, la tolerancia, dice. Tolerancia. La tolerancia, ¿qué quiere decir? Que el paciente hoy día toma 5 miligramos y esos 5 miligramos a los 7 días ya no le hace efecto. Tiene que tomar más, y que tomar más, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas son esas drogas que en los 7 primeros días te producen tolerancia. ¿Ya? Te producen tolerancia. Entonces, hay que tener cuidado con la prescripción de los pacientes. Hay que tratar de mantener la misma dosis. ¿Ya? Pero el paciente dice, no, usted me dio al comienzo y sí dormía bien, pero desde hace 5 días ya no duermo bien. ¿Cómo le retiran la tolerancia? Hay que retirarle el medicamento o hay que bajarle gradualmente el medicamento y volver a darle. ¿Ya? Bajarle y subirle, es manejarlo. ¿Ya? Aunque hay personas que se manejan muy bien con la tolerancia, 25 miligramos de alprazolam 10 años y siguen con lo mismo. ¿Ya? A veces ya ni saben por qué la toman el alprazolam, pero siguen tomando, ¿no? Entonces, no puedes descontinuarla en forma brusca. Estas drogas no se pueden descontinuar en forma brusca, porque te producen un síndrome de abstinencia, aunque no lo quieras. ¿Ya? Porque el paciente ya comienza a depender de ese tipo de relajación. ¿Ya? Ese tipo de relajación. Entonces, el paciente requiere que cuando tú le vas a retirar la dosis, sea primero en la primera semana la mitad, la segunda semana un cuarto y la tercera semana se lo retires. ¿Ya? No es que se lo retire en un golpe, ya no tome, listo. Y el paciente comienza a tener algo que nosotros llamamos como abstinencia. ¿Sí? Abstinencia. Hay un rebote de la ansiedad, el paciente no puede dormir, palpitaciones, ¿sí? El paciente comienza a tener alteraciones en su comportamiento, a veces despersonalización. Entonces, eso se llama síndrome de abstinencia. ¿Ya? Entonces, ¿se presentan las benzodiazepinas? Sí. Las benzodiazepinas te producen tolerancia y te producen abstinencia. Ya, más o menos para ir terminando, ya vamos a hablar. Entonces, las benzodiazepinas son drogas ansiolíticas y sedantes. Ansiolíticas y sedantes. Tenemos una droga que es una droga solo ansiolítica, pero que no está muy popularizada en el Perú por el alto costo que tiene. ¿Sí? Alto costo que tiene. Es la buspirona. Pero la buspirona no actúa en los receptores GABA, por eso, pero se le nombra entre los ansiolíticos. ¿No? No actúa en los receptores GABA. Es antagonista de los receptores dopaminérgicos, ¿sí? Y agonista de los receptores serotoninérgicos, ¿sí? No tiene afinidad sobre el receptor GABA. Es un ansiolítico puro, ¿ya? Solamente ansiolítico, la buspirona. Bien, igual que las benzodiazepinas, ¿sí? Tiene una absorción rápida oral, se une 95% a las proteínas, tiene un metabolismo hepático, se hidroxila y se glucuroniza después, ¿sí? Y se elimina también por la vía renal. También sale por la leche, pasa la barrera placentaria, etc. ¿Ya? Entonces, es una droga que también hay que tener cuidado en las lactantes y en los ancianos. ¿Sí? Como trabaja sobre la dopamina y sobre la serotonina, sus efectos adversos son diferentes. Puede producirme hipertensión, ¿sí? Puede producirme depresión, puede producirme al tomar mucho tiempo la buspirona, por el efecto sobre la dopamina y el efecto sobre todo sobre la serotonina, me puede producir algunos síndromes extrapiramidales, es decir, movimientos extraños, me puede producir sensaciones depresivas, miedo al salir al espacio abierto, ¿no? Síndromes psiquiátricos, ¿sí? Entonces la buspirona es un ansiolítico, pero tiene efectos de rebote.
Entonces hay que tener cuidado con los efectos colaterales. Hablamos entonces que las benzodiazepinas eran hipnóticos y sedantes, ¿no es cierto? Perdón, ansiolíticos y sedantes, ¿no? Calmaban la ansiedad y te producían sueño. La buspirona es un ansiolítico puro, Y los sedantes puros, tenemos algunos, como la zopiclona. La zopiclona es un medicamento. ¿Qué es lo que hacen los sedantes puros? ¿No? Son más caros, más costosos, pero su efecto es más pasajero. Su tiempo de vida media es más corto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Trabajan sobre el GABA, inducen el sueño y liberan el GABA rápidamente. Lo liberan rápidamente. Entonces, el paciente se duerme, ya dormido, se liberó la zopiclona o el sedante que estamos dando puro y después sigue dormido fisiológicamente. ¿Ya? Entonces te da un sueño más fisiológico. ¿Sí? No te deja entonces esa sensación de embotamiento, de relajación que te dejan los ansiolíticos. ¿Ya? Entonces más. Entonces, la zopiclona es uno de este tipo, en el cual su tiempo de vida medio es menos de 4 horas. Y se inicia antes de la hora. O sea, tú le das a un paciente zopiclona a las 8 de la noche, 9 de la noche debe estar más o menos dormido, ¿no? Su tiempo de vida medio debe ser hasta las 12, 1 de la mañana y ahí sigue el sueño fisiológico. Entonces el paciente se despierta mucho más despejado, no tiene sensación de embotamiento, todo que tienen las benzodiazepinas. ¿Cuál es el chiste? Que es más caro, mucho más caro, entonces se receta poco, no lo contemplan los seguros, entonces por eso se receta poco. ¿Ya? Entonces sus uniones a proteínas plasmáticas 60-70%, pasa la barrera placentaria en la leche, todo eso, ¿no? Pero se une solamente a las proteínas 45%, solo 45%. Entonces eso hace que su tiempo de vida media sea menor. La zopiclona tiene el mismo efecto, lo mismo, ¿sí? La zopiclona tiene el mismo efecto, su tiempo de vida media es 3 horas, hasta 6 horas. Pero es igualito, ¿ya? O sea, todo es lo mismo que el zolpidem, ¿sí? Es lo mismo que el zolpidem. El saleplón, igual, es el mismo efecto. Son las 3 drogas que nosotros usamos para inducción de sueño como sedantes puros, ¿sí? Como sedantes puros. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene un efecto de primer paso hepático. ¿Ya? El saleplón. Nada más. Su vida media de eliminación es 1 hora. O sea, tú le das, duerme y en 1 hora ya comienza a eliminarse y sigue el paciente con el sueño fisiológico. Igual su metabolismo es hepático y su eliminación es renal. Entonces, miren, hemos visto que hay medicamentos ansiolíticos y sedantes, las benzodiazepinas en general, que tienen su diferente tiempo de vida media y todo eso. Hemos visto que hay medicamentos solo ansiolíticos, pero que tienen varios efectos colaterales y su costo es mayor. Y tenemos visto que tenemos medicamentos solo sedantes que inducen el sueño, ¿no? Zolpidem, saleplón, zopiclona. Y nosotros también tenemos un antagonista, finalmente, de lo que es las benzodiazepinas. Ya les decía que las benzodiazepinas son una droga que difícilmente te va a producir la muerte, ¿no? La depresión respiratoria, si es muy profunda, tiene un antídoto que se llama el flumacenilo, ¿sí? El flumacenilo. ¿Qué hace el flumacenilo? El flumacenilo actúa sobre los receptores, sobre los sitios específicos de las benzodiazepinas, los retira. ¿Cuál es su problema del flumacenilo? Entonces tú tienes una intoxicación. Hace un tiempo atrás me llaman a un paro en piso, ¿no? Un paro en endoscopía. Están haciendo endoscopías. ¿Qué es lo que pasa? Le pusieron la ampolla de midazolam, que es un ansiolítico sedante que le ponen para que el paciente soporte el ingreso de la caña de endoscopía, ¿no? Al esófago. Entonces
en vez de ponerle la ampolla de 5 miligramos, le pusieron una ampolla de 50 miligramos de midazolam, o sea, 10 veces más, ¿no? Entonces, porque las ampollas venían similares en ese tiempo. 50 miligramos, la paciente se desmayó y estaba en paro respiratorio, ¿sí? Entonces vamos, todo, intubamos, decimos, no, ya me di cuenta que era el midazolam, entonces traemos flumacenilo. El flumacenilo, ¿cuál es su desventaja? Su desventaja es que es carísimo, ¿ya? Su ventaja es que es el antídoto principal, ¿no? Pero tiene otra desventaja, su tiempo de vida media, ¿no? El flumacenilo es estrictamente endovenoso, entonces pasa directamente al torrente y a su sitio de acción. ¿Cuál es su desventaja? Que el midazolam, su tiempo de vida media son 4 horas, ¿no? Y del flumacenilo son 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con este antídoto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podría pasar con la... ¿Qué le pasó a la paciente? Entonces, tuvo la sobredosis accidental, le pusimos flumacenilo y a los 15 minutos, ¿qué pasó? Se volvió a dormir, ¿no? Se volvió a dormir. Entonces, ¿por qué? Porque su tiempo de vida media es corto, ¿no? Entonces, no es que le pongo flumacenilo, ya se descartó y me voy, ¿no? No, tú la pasas a un ambiente, o la hospitaliza en UCI, o en trauma, donde sea, y el tiempo de vida media que dura el midazolam, ese tiempo de vida media tú tienes que irle dando, ¿sí?, su flumacenilo en infusión, o por bonos, ¿ya? ¿Se va a dormir el paciente? Otra vez. ¿Se va a dormir el paciente? Otra vez. Hasta que pase el efecto de la droga y no hay riesgo de la parada respiratoria, ¿ya? Esa es su gran desventaja del flumacenilo. Por el resto, como les digo, es el antídoto, es uno de los antídotos, es uno de los medicamentos, las benzodiazepinas, que tiene antídoto y que nos permite salvar muchas vidas. Por eso les digo que si se van a matar con benzodiazepinas, no lo hagan, es por gusto, ¿ya? Ya. Con barbitúricos es mejor, ya les enseñé. Listo, jóvenes, nos vemos en marzo.